mes pasado nuestra pastora compartió de una mujer de Jocabel y que era una mujer de fe, ¿verdad? Porque esa mujer preservó la vida de su hijo, no tuvo miedo a lo que el faraón estaba diciendo que los iba a mandar matar. Dice que ella lo vio de lindo parecer, lo escondió y lo guardó, ¿verdad? Y nos da el ejemplo de una mujer de fe, cómo ella preservó a su hijo, y la pastora nos compartía cómo nosotros podíamos hacer lo mismo con nuestros hijos. Tal vez no lo vamos a poner en una arquilla, pero sí los podemos defender, proteger de las malas influencias, de lo que está hoy en día las redes sociales, de traerlos aquí a la iglesia, de guardarlos bajo las alas, ¿verdad? Así como las gallinas guardan a sus pollitos, nosotros hacerlo con nuestros hijos. Entonces, cuando ella hablaba conmigo y con Liz y nos dijo, vamos a estar compartiendo sobre las mujeres, en ese mismo instante, cuando ella dijo eso, a mí se me vino el nombre de Sara en mi mente. Y la verdad, siempre había escuchado, ¿verdad?, que es la madre de las naciones, la esposa de Abraham, pero nunca en sí había escuchado una enseñanza, un estudio sobre Sara. Y comencé a buscar en la palabra, pero Dios me fue envolviendo cómo fue la vida de Sara y cómo es Dios, porque comenzamos con Jocabel, ¿verdad?, una mujer de fe. Entonces, aquí en este segundo servicio de mujeres vamos a reforzar la fe, porque Sara por fe fue que pudo concebir, ¿verdad? Fue una mujer que se esforzó, que fue valiente, que tuvo errores, pero ella se esforzó en creer en aquel que la había llamado, era fiel. Y en esta tarde yo les voy a hablar sobre la vida de Sara, porque fue una mujer que me llenó de esperanza y yo anhelo con todo mi corazón que haga lo mismo en cada una de ustedes, porque muchas veces pensamos que llegamos a un lugar por casualidad, porque tengo que cumplir, porque si no llego, ¿qué van a decir? Pero ¿sabe qué? Aquí la trajo el Espíritu de Dios, porque en esta tarde Él tiene una palabra para cada una de nosotros, porque Él tiene un plan, un propósito en la vida de nosotros, y su gloria está en este lugar, su presencia está aquí, y en esta tarde yo creo con todo mi corazón que Él quiere renovar nuestra fe, que Él quiere restaurarnos, que Él quiere sanarnos y fortalecernos. En el nombre de Jesús voy a comenzar con una escritura para comenzar hablándoles un poco de la vida de Sara, que está en Hebreos 11:11. Cuando la tengan, me puede decir amén, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, por cada una de las mujeres que están en este lugar, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, para con cada una de nosotras, Padre. En esta hora yo te pido, Señor, que tu favor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, sean conmigo, Señor, y me ayuden a exponer tu palabra, Señor, de una manera entendible, Señor, para cada una de las mujeres que están aquí, Señor. Te pido que tu presencia, Señor, sea en este lugar, Señor, y que tú a cada una de nosotras, Señor, nos dé la parte, la porción que les corresponde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, se pueden sentar. Para hablar de Sara, como de cualquier otra mujer de la Biblia, debemos comenzar en Dios. En Sara, Dios derramó su gracia y demostró su poder que desafía toda lógica humana. Sara fue, según la Biblia, la esposa de Abraham y madre de Isaac. También era media hermana de su esposo por el lado paterno y 10 años más joven que su esposo. También nos dice que Sara era una mujer de hermoso parecer. El libro de Génesis dice que su nombre original era Sarai, que significaba princesa, pero Dios le cambió el nombre a Sara, que significa madre de naciones, y le cambió el nombre antes de concederle un hijo a la edad de 90 años.
Cuando Abraham conoció al Dios vivo por primera vez, él le creyó y lo siguió obedeciendo su mandato de dejar su tierra y parentela para ir a un lugar del cual no había oído hablar. Y Sara fue con él, teniendo ella 65 años y él 75. Por fe, ellos abandonaron la ciudad donde estaban cómodamente y decidieron ir a lo que el Señor le había dicho a Abraham: sí, que me deja tu parentela. Y salieron de Ur de los Calderos, se llamaba la ciudad donde estaban ellos, y Dios no les dijo nada más que salgan de aquí y vámonos, ¿verdad? Entonces, ellos pues vivían en la ciudad de Ur de los Caldeos, que era una ciudad, dice que era pujante, con un gobierno eficiente y edificios impresionantes. Dice que esta ciudad se caracterizaba por el pecado. Había mucha idolatría, como sabemos, el padre de ellos hacía a los dioses de madera, de palos, como era una ciudad que la caracterizaba por el pecado, y es fácil pensar por qué Dios los tuvo que sacar de ahí, ¿verdad? Porque estaban tan distraídos con todo lo que estaba ahí pasando, pero la gracia y la misericordia de Dios llamó a Abraham, fue obediente y comenzaron a salir. Y yo pienso que el viaje debió haber sido difícil, y especialmente para las mujeres, porque ellos iban cambiándose de lugar en lugar, y Sara tenía 65 años cuando comenzaron a salir de la ciudad, y dejaron todas sus comodidades y iban viajando y poniendo carpas de lugar en lugar para establecerse, y pues con sus niños, con sus animales, con todo lo que tenían, ¿verdad? Entonces, porque lo que ellos se llevaron nada más fueron sus criados y a su sobrino Lot, era al que Abraham cuando Dios le dijo que saliera. Pero también cuando leemos en Génesis, nos dice que en Sara y Abraham había tristeza, porque en todo su tiempo juntos no habían tenido un hijo. Entonces pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y no venía, ¿verdad?, el hijo. Y ellos cargaban con angustia personal y vergüenza cultural, porque en aquellos tiempos era una afrenta para la mujer que no podía tener hijos. Y se imagina, ya llevaba 65 años de edad, ya le había cesado su periodo menstrual. Entonces era algo que se burlaban, eran críticas, eran lo que la menospreciaban. Pero Abraham decidió estar nada más con ella, a pesar de todo lo que estaba pasando. No fue que él anduvo en busca de otras mujeres, sino que le fue fiel a su esposa. Y entonces, no obstante, Dios le dio una visión a Abraham en la que prometió un hijo y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Entonces viene la emoción, ¿verdad?, que les da esa promesa de que van a tener un hijo, pero siguen pasando los años y pasan 10 años y ya Sara ya tenía 75. Entonces la promesa pues todavía no está cumplida, y Sara comienza a planear cómo va a ayudar a su esposo para que tenga un hijo, porque ella no creía que ella podía darle ya a luz, pues porque ya no era su tiempo. Entonces a ella se le va y habla con Abraham y le dice que tome a su sierva Agar y que se llegue a ella, y que tal vez así Dios le dará un hijo para ella. Y Abraham pues obedientemente va y lo hace, ¿verdad? y toma su sacrificio y toma Agar, y pues ella sí queda embarazada. Entonces ella queda embarazada. Perdón. Y cuando queda embarazada, Agar comienza a despreciar a Sara. Entonces Sara, después que ella fue la de la idea, ahora viene a quejarse con Abraham
mira la afrenta que tengo, porque ahora mi sierva me está haciendo burla, me está despreciando. Y le dice, y le dice a Abraham, haz con ella como tú quieras, como mejor te convenga. Y comienza a Sara a afligir a Agar, tanto así que ella decide salirse e irse al desierto. Y ahí le habla a Dios y le dice, regrésate y ponte sumisa a tu señora, ¿verdad? A tu ama. Entonces, pues nació el hijo de Agar, que es el nombre es Ismael, y pasan otros 13 años y Dios le vuelve a hablar a Abraham y a reafirmar el hijo de la promesa que él le iba a dar con Sara. Y, y pasa, le dice Dios ahí a Abraham que después de este tiempo, al tiempo que se cumpla un embarazo, ¿verdad? Sara va a quedar embarazada y va a dar a luz. Y a los 90 años, Sara da el hijo de la promesa a luz, a Isaac. Entonces, les quería dar un poquito de introducción de lo que fue la vida de Sara, porque yo quiero en esta tarde enfatizar en 3 puntos de la vida de Sara, que así como nosotros tuvo sus altas y sus bajas, y que nos enseña que era como usted y yo, ¿verdad? Con fortalezas y también con debilidades. Pero también tenía características que fueron resaltadas y fueron de bendición para su familia. Y nosotros podemos aprender de ella, porque así dice su palabra, que nosotros somos hijos de Abraham y de Sara. Y él nos la deja como ejemplo, como una mujer de fe que perseveró y al que le creyó, al que era fiel, y le dio un hijo. Y yo escribí aquí 3 puntos que quiero resaltar de ella. Y uno de los primeros puntos que yo sentí como que debemos aprender como mujeres de Sara, y es algo que compartía Liz ahorita sobre su mamá, es de que Sara fue una mujer sumisa. Y muchas veces como que no nos gusta esa palabra, pero Dios sí lo habla en su palabra y nosotros, pues ese es nuestro manual como cristianas, ¿verdad? Seguir la palabra de Dios. Y en Primera de Pedro 3:6, Dios, aquí él nos está hablando Pedro y nos la deja como modelo para las mujeres casadas cristianas, ¿verdad? Y aún para las que no están casadas todavía, cómo debe ser una mujer. Y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Les decía, a nosotras la palabra sumisión es como, oh, pues es que tengo que dejarme, que me golpee, que venga y haga conmigo lo que él quiera hacer. Pero yo me puse a buscar qué quiere decir la palabra sumisión. Y no es lo que nosotros pensamos, porque Dios tampoco quiere que vivamos una vida con golpes, ¿verdad? Una vida de maltratos, una vida de desprecio. Pero aquí lo que yo encontré al estar buscando diferentes diccionarios, dice respetar a tu esposo, admirar, honrar, estimar, considerar sus necesidades. Y la verdad, en estos tiempos sí carecemos de estos valores. Hay que ser honestas porque aún yo misma he tenido una lucha interior de ser una mujer sumisa, porque me dicen y quiero responder, ¿verdad? Yo también quiero decir para atrás como yo, porque yo sé cómo lo voy a ofender, yo sé qué punto tiene él donde yo voy a poder lastimar. Y muchas veces hay escrituras en la palabra que nos gusta salteárnoslas porque no nos convienen. Pero aquí dice la palabra bien claro que Dios nos dejó a Sara
como una mujer ejemplar, porque no nada más la menciona en el Antiguo Testamento, nos lo trae como referencia en el Nuevo Testamento. Y dice que si somos obedientes vamos a ser hijas de Sara, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que cada uno de nosotras leamos la palabra y individualmente hasta nuestras casas hagamos estudio como qué espera Dios de una mujer casada, ¿verdad? ¿Qué espera de cada una de nosotras? Y hay una parte que dice ahí que no nos que nuestro atavío no sea en el externo, de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino en el interno. A mí me gusta arreglarle, yo no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Pero hoy en día, la mayoría de las mujeres, su arreglo depende de lo que está en las artistas, de la televisión, lo que está en el mundo, ¿verdad? La moda, qué es lo que estamos viendo ahorita. Y aquí dice que no sea lujoso, que no sea peinados ostentosos, que cuidemos más lo interior que lo interno. Y, y yo, pues yo me fijo, ¿verdad? Tengo mis hijos chicos y eso, y convivo con diferente tipo de personas. Entonces, la mayoría de las veces, muchas mujeres pasan hasta 3, 4 horas sentadas viéndose en el espejo para maquillarse. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Cuánto tiempo pasan leyendo la Biblia? ¿Desde cuánto tiempo pasamos alabando al Señor, verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios? Y Dios, yo no estoy diciendo, oh, ándese toda greñuda, como sin arreglar, o no, porque también debemos de ser prudentes, porque andan muchas mujeres allá afuera, que también nosotros debemos de cuidarnos y de estar bien, porque cuando nuestro esposo llegue a casa, nos encuentre bien, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice que sino el interno, el de corazón, en el incorruptible. Y es lo que le tenemos que pedir tanto a Dios, porque hace como, fuimos de vacaciones mi esposo y yo, y pues mis hijos también. Entonces, él no le timbró la alarma del teléfono en la mañana. Y yo siempre me levanto más temprano que él, pero él siempre me siente y me jala la mano y me dice, ya te vas a levantar. Y sí lo hizo esa mañana también, pero se volvió a quedar dormido, no le timbró al teléfono y yo me vine a la cocina a terminar de lavar unos trastes que me había faltado y pues dije, oh, yo creo que quiere que nos vayamos más tarde, porque pues no se levanta, pero nunca se me ocurrió despertarlo. Y él tiene que siempre que viaja quiere irse bien temprano, porque si sale muy tarde ya para él ya el viaje ya no vale la pena. Entonces, pues, ay, que se despierta. Y no estaba listo nadie, como ni los niños dormidos, él también, y yo lavando los trastes, y estaba orando en lo que lavaba los trastes. Pero la verdad, mi esposo se enojó mucho y levantó bastante como la voz y que ya no íbamos a ir a ninguna parte. Entonces yo seguía haciendo las cosas y sí le dije como, pues si no quieres ir, pues me voy yo. No les voy a decir mentiras, pero ya ahí ya me quedé como callada y le dije, pues métete a bañar y hay que seguirnos alistando porque pues también los niños empezaron pues porque están gritando, ¿verdad? Entonces le dije a Kaylin, vamos a la tienda y le dije agarrar unos sándwiches como para cuando tu papá salga ya tenerle algo de comer. Entonces nos fuimos y ya en el camino me dice la niña, ¿por qué mi papá se puso así? Y le digo, pues ya sabes cómo es con el horario. Entonces, pero ya agarré los sándwiches y yo le agarré un café a él, porque siempre le gusta el café en la mañana. Y me dice, Kaylin, ¿le vas a agarrar un café, mamá? Dice, después de como gritó. Dice, ¿se lo vas a agarrar? Y le dije, y pues Kaylin está chica, ¿verdad? La edad que tiene, pero en todos se están fijando. Y le dije yo a Kaylin como, sí, hija, sí se lo voy a llevar. Y le digo, ¿y le vamos a llevar el sándwich caliente? Y le digo, para cuando salga de bañarse esté todo listo y no estar discutiendo, no estar como peleando. Y yo no le expliqué como bien ahí a ella, pero después me quedé pensando, es que nos están viendo cómo actuamos. Y dice la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira. Y la verdad,
muchas veces no somos así nosotras, y yo creo que sí debemos de agarrar ese ejemplo de Sara, de esa sumisión que tenía su esposo, porque cuando leíamos en la parte de atrás, a cómo Abraham, cuando hubo hambre, se fueron camino a Egipto. Entonces Abraham tuvo temor porque Sara tenía 65 años y dice que todavía era de hermoso parecer y tenía miedo de que de lo bonito que era y como estaban casados, pues que lo iban a querer matar a él para quedarse con Sara. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Él le dice a Sara que mienta y le dice, pues di que eres mi hermana, que sí era su hermana técnicamente, pero pues también era su esposa. Y, y Sara mintió. Pero la palabra de Dios dice que Dios la guardó de que el faraón no la tocara, de que no le hicieran daño. Y yo me quedaba ahí pensando porque pues adentro yo de mí mira pero él tuvo ese temor y estamos hablando que era un hombre que Dios le habló y que salió por toda esa travesía. Entonces, pero Sara fue inteligente y yo me imagino que en ese tiempo donde ella la apartaron, que se fue con el faraón, fue de que ella se puso a orar y a clamar a Dios. Y Dios miró su corazón porque Sara amaba a su esposo y ella lo guardó de que no tuviera de que no lo fueran a matar. Y en 2 ocasiones pasó lo mismo y Dios les preservó la vida a los dos. Y este es el primer punto que quería compartirles, porque Sara tiene diferentes como facetas de su vida, porque el segundo punto yo le puse el desaliento o la incredulidad de Sara. Dice la palabra, después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer, y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Aquí podemos ver que Sara creyó en Dios, pero no ejerció la fe con respecto a su promesa de un hijo. Es posible confiar en Dios con respecto a la salvación eterna, pero en una prueba particular que estás pasando en tu vida, muchas veces no lo hacemos. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que es cierto, creemos en Dios de ciertas áreas en nuestra vida, pero hay en otras que creemos que Dios no lo puede hacer, que Dios no tiene el control en esa situación? Y en este punto, como yo sí me imagino la vida de Sara, porque yo muchas veces también he batallado con incredulidad, porque ahorita tengo 14 años de cristiana y le he hablado a mi papá y mi papá no se ha convertido, porque yo veo que mi esposo un día está bien y otro día parece que otra vez se regresó. Y empieza uno a pensar diferentes cosas en su mente. Y me imagino a Sara como la ilusión, ¿verdad?, de tener un hijo y que pasaban cada mes esperar que iba a ver si quedaba embarazada, pero no quedaba. Entonces, cuando Dios les habla que iba a tener un hijo, pues ella en ese desaliento, y se imagina también porque como era una burla para los demás, y cuando alguien te está constantemente atacando y haciendo sentir mal, como si te desanimas, te desalientas, te sientes mal. Entonces, la vida de Sara no fue nada fácil. Y ellos tenían prácticamente todo, lo único que les faltaba era tener ese hijo, ¿verdad? Pero cada día en ella morían más las esperanzas de tener ese hijo. Entonces, pues otra vez fue cuando ella hace ese plan de que salga Agar embarazada y asumió una responsabilidad que no le correspondía y tomó una decisión que lamentaría por el resto de su vida, porque todavía seguimos viendo resultados, ya que algunas de las tensiones en el Medio Oriente tienen sus raíces en que Sara le dio su criada Agar a su esposo para que procreara un hijo. Y todo lo que hacemos en nuestra vida tiene consecuencias, sean buenas o sean malas. Y Sara aquí
la desesperación, la ansiedad, ¿verdad? Como el deseo de querer ver que también su esposo se convirtiera en papá, la llevó a hacer esta decisión. Pero también lo que yo veo ahí es que ella no estaba buscando a Dios en esa área de su vida. Y muchas veces nosotros hacemos decisiones sin preguntar a Dios, porque se nos hacen bien pequeñitas, ¿verdad? Como yo limpio casas y pues a veces tengo que la gente que me va a ayudar a trabajar se va o algo pasa, ¿verdad? Y siempre le pregunto a Dios como, Señor, como quién me va a ayudar como ahora a trabajar. Manda a la persona indicada, manda a la persona correcta con mis hijos, en las decisiones que voy a hacer como con ellos. Aún cuando mi esposo llega los fines de semana, Señor, guarda mi boca, como qué es lo que voy a hablar, qué es lo que voy a estar diciendo, porque nosotros creemos que nomás las cosas como grandes, o tal vez cuando venimos aquí, como ahorita que se me dio la oportunidad de hablar en la iglesia, es cuando debemos buscar a Dios. Y dice, buscar a Dios en todo tiempo, mientras pueda ser hallado, porque lo necesitamos cada una de nosotras en nuestras vidas. Y déjenme decirles que las mujeres sí somos buenas para manipular y muchas veces nosotras somos piedra de tropiezo en nuestros hogares, en el trabajo y también en nuestra iglesia, porque a veces no nos damos cuenta que desde niñas traemos ese mal hábito de manipular. Y otra vez, nosotros eso no le preguntamos a Dios, Señor, ¿yo manipulo? No, porque venimos a llorar y a hacernos las víctimas de que me hicieron y esto y lo otro, pero uno no viene y le pregunta realmente a Dios, como David le decía en el Salmo 51, porque pues uno está desnudo delante de Dios, ¿verdad? Y a Sara, eso que estaba pasando la llevó a hacer esa mala decisión de que tuviera ese niño con Agar. Y hubo consecuencias, y fíjese, hasta hoy en día tenemos esas tensiones en el Medio Oriente. Y tal vez nosotros no vamos a hacer eso, decirle al marido que se ande con otra mujer, ¿verdad? Pero si hacemos otro tipo de decisiones, los manipulamos a los esposos, también con nuestros hijos. Y debemos de tener cuidado y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque dice que si estamos faltos de sabiduría, que se la pidamos y Él nos va a dar. Y cuando estamos pasando por situaciones difíciles, por desánimo, por tristeza, porque no sabe qué hacer en una decisión, yo les aconsejo que no tomen decisiones en ese tiempo, porque realmente la mayoría de las veces que hacemos decisiones así, hacemos errores. Y luego vienen las consecuencias que no podemos, Dios está con nosotros, nunca nos deja, porque aquí podemos ver que Dios nunca se apartó de Sara y de Abraham. Y esa es una de las cosas que me gusta mucho de Dios, ¿verdad? Porque ya sabe cómo somos y no nos deja, Él vuelve y nos levanta y nos vuelve a dar una palabra, pero en esas malas decisiones es como cuando pasaron por el desierto los 40 años, que no tenía que haber sido ese tiempo, pero era porque eran de duro cervix, de duro corazón. Y en este punto con Sara hay que pedirle a Dios que nos muestre, ¿verdad? Que nos enseñe qué hay en nuestro corazón, que nosotros estemos manipulando, que si no dejamos que el esposo inconverso, si no dejamos que el hijo, o en la iglesia o en nuestro trabajo, si estamos siendo de oposición, y que sea Dios hablando a cada una de nosotras. Y en Él, cuando venga la prueba, debemos conservar la calma y confiar, haciendo el bien, obedeciendo y agradando a Dios. Dios obró de manera sobrenatural, dando un hijo a Sara, no solo por amor a ella y a Abraham, sino por amor a ti y a mí. Fue a través de la descendencia de Sara que nació el Salvador del mundo, aquel quien perdonó nuestras ofensas y nos dio una vida juntamente con Él. Qué grande es Dios, ¿verdad? Desde donde Él trae el plan
Y porque dice su palabra que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía a nosotros para que viniéramos aquí a la tierra antes que formar el sol, que la luna, las estrellas. Él ya tenía planes, ya tenía propósitos para nuestra vida. Y no importa qué está pasando ahorita, cuál sea su situación, Dios tiene un plan con usted y Dios no va a parar de hacer lo que tiene en su vida porque usted tiene una caída, porque tiene una equivocación. Y debemos saber esperar en Dios, porque a veces queremos todo como el microondas, 2-3 minutos, ¿verdad? Y no queremos esperar. Y en esa espera es donde empezamos a cometer varios errores, pero siempre me acuerdo de la hermana Nati, los que la conocen, que decía que ella se iba al closet en las mañanas y se daba una llorada y luego ya otra vez se sentía con todas las fuerzas, ¿verdad? Porque ese es nuestro refugio, el buscar a Dios todos los días, ir a dejar nuestras cargas, porque venid a mí todos los que estén cansados y yo os haré descansar. Y el Señor sí nos hace descansar de esas cargas. El Señor sí nos quita lo que estamos sintiendo, la duda, la incredulidad, el temor. Él viene y nos renueva cuando lo buscamos a Él y leemos su palabra. En el último punto que les quiero compartir es la fe restaurada de Sara. En Génesis 18, 9, 15 dice, y le dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham. Y Sara y él eran viejos de edad avanzada, y le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que ha de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Todavía a este punto podemos ver que Sara estaba batallando con la incredulidad, porque sus ojos estaban fijos en Abraham y en ella misma. Abraham tenía 99 años y Sara casi los 90, así que la promesa de Dios parecía imposible. Muchas de las veces eso es lo que a nosotros nos pasa, que nosotros ponemos la fe en lo que podemos ver y lo que podemos ver nosotros es limitado. Entonces, mientras observemos la debilidad de nuestra propia fe, las dificultades y presiones de su propia vida, los problemas con su cónyuge y sus hijos, se encontrará cayendo en la incredulidad porque no hay una respuesta ahí. Ahí no vamos a encontrar la respuesta. Siempre lo que vamos a hacer es como que vamos a ir sumiéndonos más profundo. Hay bastantes jovencitas aquí que todavía no se han casado. Piensan como, no, pues ¿cuándo va a llegar el indicado? Yo voy a la iglesia y veo más gente adulta que muchachos, y se empiezan a desesperar y a dejar llevar por lo que ven en su universidad, ¿verdad? Por lo que ven en su trabajo. Pero déjenme decirles que Dios tiene a alguien reservado para cada una de ustedes, porque venimos a esta tierra no nada más a voy a estudiar, voy a tener hijos. Hay un propósito, hay un plan de Dios para cada uno de nosotros, y Él tiene el hombre o la mujer destinada que necesitamos cada uno de nosotros para que nosotros hagamos aquí en la tierra lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Hace unos 6 años más o menos, yo me enfermé. Entonces siempre con dolor en el estómago, y me hicieron una colonoscopía. Y dijo el doctor que estaba doblado el intestino y tenían que operar de emergencia. Y pues ya ven que le ponen a uno un gas para poder ellos ver bien. Entonces,
cuando ese gas, ya que me desperté, por lo mismo que estaba el intestino doblado, no salió. Entonces ese gas se me quedó en todo el cuerpo que nomás caía al piso, no podía estar de pie, es un dolor horrible, hasta la cabeza siente uno algo bien feo. Y pues ya pasé por el proceso que ellos tienen que hacer algo de sacarlo, ¿verdad? Entonces ya me trajeron a una oficina a hablar conmigo y me dijeron que tenían que hacer una cirugía lo más pronto posible porque no estaba pasando el gas, estaba doblado el intestino y que tenían que cortar, pero pues que la cirugía iba a ser por el ano y que ya no iba a quedar bien, que algo siempre iba a estar mal porque tenían que coser y siempre iba a tener problemas para ir a usar el baño, ¿verdad? Bueno, pues ahí comienzo como pues de por sí, pues le tengo miedo al doctor, ¿verdad? Como no me gusta pero él dijo que era algo que se tenía que hacer pronto, que lo más rápido que pudieran hacerlo y me dieron la cita en una semana. Entonces ya yo comencé como a orar y a orar, pero era un temor que ustedes no tienen idea, y pues era también algo como muy vergonzoso porque pues como iba a ser y todo eso, y tenía que cuidarme a alguien después de la cirugía también. Entonces ya así se vino mi hermana para ayudarme y eso, y estuve como orando bastante. Y fuimos en la mañana a dejar a Junior a la escuela antes de irnos al hospital. Y ya llegamos al hospital, pero no, yo seguía con mucho temor, tenía como algo así como Sara, ¿verdad? Yo no creía que Dios podía hacer algo, como yo dije, no, quién sabe aquí cómo me van a dejar y miles de cosas que pensaba. Entonces ya me meten a la cirugía y cuando salgo de la cirugía, pues yo me comienzo a mover y le pregunto a René, porque ahí estaba René, es mi esposo, sentado enseguida de mí, y le digo, pues yo no siento nada, le digo, no me duele nada. Y luego se me queda viendo y me dice, pues es que no te hicieron nada. Dice, cuando los doctores te iban a operar ya no tenías nada. Dice, el intestino, dice, ya estaba acomodado. Dice, y ellos se fueron a meeting por otros doctores a reunirse porque no se explican qué pasó o cómo fue que se dio esto. Y le digo, sí, gloria a Dios, le digo, pero yo sí sé, le digo, qué fue lo que pasó. Pero cómo es Dios que hace tantas cosas en ese tiempo. Pues yo cuando estaba con la anestesia, y dice René, deja tú, cuando estuve aquí todo el tiempo en la anestesia, nunca parabas de hablar. Dice, estabas hable y hable. Dice, pero todo lo que me hablabas era que me decías cosas que me querías y me hablabas de muchas cosas de nosotros. Y mi esposo, como les digo, a veces está bien, a veces está mal, pero aún en medio de esa anestesia, cosas que yo le decía a él como pareja y él no me las creía, cómo Dios usó ese momento, porque dice que por una hora yo le estuve dice cosas como, dice desde que me conoces, pero pues yo no me acuerdo de nada, ¿verdad? Estaba dormida y Dios me sanó. Y le puedo dar bastantes testimonios hablando así donde mi hermana estuvo al borde de la muerte y la oración de fe, ¿verdad? Porque no nada más es, muchas veces oramos así, pero no creemos que Dios puede hacer algo. Y Dios lo hizo. Entonces dice, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotras que dudamos de lo que Dios tiene? Pero Dios está atento a nosotras y Él llega justo en el momento que nosotros lo necesitamos. ¿Usted en qué momento pudiera pensar cuando leía la otra de la escritura que fue que Sara le creyó a Dios? Porque ahí dice que se rió, ¿verdad? Y como que dudó, y ya ve que dicen luego que se rió como para no llorar, como, ay, a mí no me va a llegar eso, ¿verdad? Pero yo creo que cuando Sara tuvo ese encuentro con Dios, que su fe fue restaurada, es cuando dice, ¿hay algo imposible para mí? Entonces fue cuando Sara como, ¿qué hay imposible para Dios? Absolutamente nada, porque Él fue el que nos formó, Él fue el que crió todo el universo. Entonces
Ahí en ese momento yo creo que Sara tuvo un encuentro con Jesús, porque yo digo que en todo este tiempo atrás ella creía en Dios, como tal vez creemos usted y yo, pero en ese punto cuando le dice, hay algo imposible para mí, fue cuando Dios captó como así la atención de Sara y tuvo ese encuentro. Y ese encuentro es lo que a nosotros nos hace falta tener con Dios. Y fue cuando dice, y ella dio a luz un hijo a luz en su vejez, porque ahí fue cuando la creyó. Volviendo a la escritura que dice en Hebreos 11:11, por la fe Sara misma recibió poder de concebir aun cuando ya era mayor de edad, por considerar fiel al que había prometido. Gloria a Dios, la fe de Sara fue restaurada a través de ese encuentro con Dios. Y déjeme decirle que todo lo que usted necesita en su vida es tener un encuentro con Dios, con ese Dios que sana, con ese Dios que liberta, que restaura, que levanta, que salva. Eso es lo que necesitamos cada una de nosotras para cada día seguir en lo que Dios nos llama delante de su presencia. Todo lo que Dios ha planeado para su vida se cumplirá. Recuerda, tu fe va a ser probada, porque la fe, si no es probada, entonces ¿cómo vamos a decir que tenemos fe? Hasta que nuestra fe no es probada y es ejercitada, así como cuando vamos al gimnasio, ¿verdad? Y el músculo como empieza, tenemos que ejercitarlo, y nuestra fe es lo que necesitamos también nosotros, como ejercitarlo. Las tormentas y los desiertos que llegan a nuestra vida, siempre decimos no queremos, pero realmente eso es lo que hace que crezca nuestra fe. Eso es lo que hace que crezca nuestra relación con Dios. La fe crece cuando quitas los ojos de ti mismo y de tus problemas, de tus limitaciones y de tus fracasos, y los pones en el Dios vivo, el Señor, para quien nada es imposible. El Señor en esta tarde quiere restaurar tu fe. El Señor en esta tarde te quiere decir que Él te ama, que Él está aquí. Tal vez has estado orando mucho por una situación, tal vez han pasado años y has estado como clamando al Señor, ¿verdad? Y porque no hay un cambio. Pero le voy a decir algo, todo lo que Dios ha planeado para su vida, Dios lo va a cumplir, porque Él no es un hombre para mentir ni para arrepentirse de lo que Él nos ha dicho. Y a veces decimos, sí, pero a mí Dios no me ha hablado con una voz audible, a mí Dios no me ha dicho. Aquí están sus promesas en su palabra. Ahí nos dice en Deuteronomio cómo Él nos va a bendecir cuando estamos haciendo el bien. Y Él no miente, Él cumple su palabra, aunque a veces pensamos que está tardando, pero Él sabe por qué lo hace de esa manera. Cuando nosotros tenemos un niño chiquito y quieren estar tomando soda, nosotros sabemos que ese niño le va a hacer daño. Y Dios sabe que muchas veces si nos da las cosas en el momento que se las pedimos, nos va a dañar, nos va a hacer mal en nuestra fe, no vamos a avanzar, vamos a estar como unos niños chiples, ¿verdad? Y deje usted eso, nos vamos a perder, que eso es lo más importante, la salvación, porque el principio de la sabiduría sí dice que es el temor a Jehová. Entonces, no se desespere, no tenga miedo, que Dios va con cada una de nosotras, que Él nos va a levantar y nos va a fortalecer en todo nuestro caminar. Aquí estás soltero y deseando casarte, todo lo que Dios ha planeado en tu vida se va a cumplir. Estás casada deseando tener hijos, todo lo que Dios ha planeado en su vida se va a cumplir. Estás desalentada porque ves que tus hijos no cambian, todo lo que Dios tiene para tu vida se va a cumplir. Estás ansiosa preguntándole de un trabajo, de la economía, de tus finanzas. Dios va a cumplir su propósito en cada una de la vida de ustedes. Él es fiel, Él no las va a dejar, Él no las va a abandonar. Dios te ama, Dios sabe lo que está pasando cada una de ustedes en su vida. Él no está como, oh, nomás me importa esta persona. Así dice la Biblia, que el sol sale para todos, ¿verdad? Y Dios
está con cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Dios puede hacer algo al respecto en lo que te está pasando. Aún en tus problemas, aún en tu tristeza, en tu desesperación. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar la obra en cada una de nosotras. Dios fue fiel con Sara y lo será contigo. Él ya sabe todo sobre ti. No tengas miedo de acercarte hoy a Él. Vivimos por fe, no por vista. Si vivimos por vista y vemos cómo está a nuestro alrededor, hermanos, no vamos a poder, porque estamos viviendo, yo creo que son los últimos tiempos. Estamos viendo mucha destrucción, ¿verdad? Mucho mal, y nos desalentamos fácilmente. Dice su palabra: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. La prueba de fe produce constancia en cada una de nosotras. Y cualquier cosa, una vez más les digo, que estén pasando, Dios está con nosotros. Dios no nos va a dejar. Él a su tiempo va a venir y nos va a levantar y va a quitar lo que está pasando en nuestra vida. El Dios de la promesa de Sara es el mismo Dios que tenemos nosotros. Ese Dios no cambia. Y en esta tarde yo las animo a que mediten, ¿verdad?, en la vida de Sara, cómo fue que Dios fue obrando en su vida paso a paso, y que dentro de los errores que ella hizo, Dios nunca la dejó, siempre estuvo con ella. Y que hubo un momento en el cual ella tuvo ese encuentro, y ahí Dios la restauró, y ahí Dios le dio ese hijo. Y en esta tarde vamos a orar juntas y vamos a pedirle a Dios que si nos falta fe, así dice la fe y la Biblia, que se la pidamos. Y también dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, que le digamos a esa montaña que se mueva y se va a mover. Así que vamos a orar juntas y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, y que vamos a renovar ese pacto con Él de fe, porque a veces por la falta de fe hacemos a un lado la palabra de Dios, hacemos a un lado la oración y nos empezamos a distraer, y es cuando el enemigo entra muy sutilmente, y el enemigo viene a robar, matar y destruir, y nosotros debemos estar alertas, porque el enemigo quiere destruir a cada uno de nosotras.